Hace 500 años, Colón salió por el puerto de Palos, cruzó el mar en los 3 barcos que le regalaron los reyes. Uno era Santa María, el otro la Niña y el otro la Pinta. Después de muchos días, el hombre que estaba arriba de la vela descubrió América y gritó tierra a la vista. Y habían descubierto América y se encontró con los indios y los enseñó a vestir y a rezar y a respetar, y también los educó. Esa es la historia que le enseñaron a mis hijos y la que me enseñaron a mí. Colón, el gran navegante que cruzó los mares en 3 carabelas y trajo a Cristo y los evangelios y nos hizo hombres civilizados. Nunca nadie nos dijo que quienes llegaron del viejo mundo perpetuaron un genocidio sistemáticamente silenciado a través de los siglos. Un genocidio que exterminó a más de 80 millones de personas, 11 veces más que el Holocausto judío, haciendo desaparecer de la faz de la tierra cientos de civilizaciones y culturas. Nadie nos dijo que los españoles saquearon templos y hurgaron las entrañas de la tierra, llevándose en solo los primeros 100 años de saqueo más de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, que llegaron al puerto de Sevilla y terminaron en las arcas de los países europeos. Ayer se llevaron el oro, la plata, el azúcar y el café, el cacao, la lana y el cuero, el caucho, el quebracho y el algodón, y condenaron a países al monocultivo. Hoy, a ese saqueo se suma el petróleo, el hierro y el cobre, carnes, frutas, maderas, materias primas y alimentos. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo siempre se ha transformado en capital europeo. Todo, la tierra y los hombres. Nadie nos dijo que los hombres fueron sometidos a la esclavitud, que los aborígenes fueron exterminados en minas de oro y plata, fueron arrancados de sus aldeas y comunidades por los españoles y arriados como ganados con sus mujeres y niños hacia las minas y los campos. Junto a ellos, millones de negros del África eran traídos en barco para el mismo destino, la esclavitud. Las manos esclavas lograron la mayor concentración de fuerza de trabajo jamás conocida, y con ello la mayor concentración de riqueza que jamás una civilización haya logrado. Europa comenzaba a ser la civilización más rica de la historia. El saqueo europeo permitió la acumulación primitiva de capitales, una acumulación que dio luz a una nueva etapa en la evolución humana, el capitalismo. El capitalismo había nacido y la división internacional del trabajo estaba hecha. América Latina desde entonces vive arrodillada. La historia se hizo cíclica. Pasaron los siglos y América Latina especializó sus funciones de sirviente. Y así sigue al servicio del progreso y el desarrollo ajeno. El subdesarrollo de Latinoamérica se forjó a merced del enriquecimiento de las potencias europeas y desde hace 500 años vive a sus pies. Al caer el Imperio Español, sus colonias dieron lugar a países independientes y toda América Latina redibujó sus fronteras con ecos de independencia. Parecía que la libertad era posible. Sin embargo, las naciones no eran otra cosa que una ciudad-puerto, como lo fue y lo es Buenos Aires, de cara al desarrollo europeo.
a sus modas y a su cultura, y de espaldas a la realidad interior. Terratenientes, comerciantes, especuladores, políticos y doctores formados en el viejo mundo continuaron las estructuras de saqueo. Nuestras burguesías jamás se interesaron por el desarrollo de un capitalismo nacional pujante, sino que desde siempre solo han sido instrumentos del capitalismo mundial, un engranaje más en el desangramiento de América Latina para el desarrollo de los países ricos. El cultivo de la soja en la Argentina es revolucionario, rompió con barreras agrícolas y ahora se siembra en lugares antes impensados, a lo largo y ancho del país. A fines de la década del 90, Argentina, junto con Estados Unidos, se transformó en uno de los primeros países en autorizar la siembra de cultivos genéticamente modificados y comienza a sembrar una semilla de soja denominada Roundup Ready. Esta variedad de semilla incorpora un gen que la hace resistente al glifosato, conocido como Roundup, el principal producto con que se eliminan las malezas. La semilla es desarrollada por la firma estadounidense Monsanto, quien posee patentados sus derechos de propiedad, no solo sobre las semillas, sino también sobre su descendencia. La soja es el cultivo más extendido del país, abarca 16 millones de hectáreas, con una producción cercana a los 40 millones de toneladas, que generan unos 7.500 millones de dólares con su exportación. Los agronegocios pagan la deuda externa y sostienen el superávit comercial. Para el 2010 se espera llegar a los 100 millones de toneladas. En los años 80 se le permite a Argentina y a Brasil una apertura para la soja, para que Argentina y Brasil puedan vender esa soja con libertad en el mercado norteamericano. Ese es el impulso, ahí comienza todo este tema del mundo soja. Entonces comienzan a ser los grandes productores del mundo. El precio de los granos se fija fuera de los países productores, se fija en el mercado norteamericano, europeo, depende del... Y nosotros somos tomadores de precio a nivel internacional. Y ese precio rige los precios que rigen internamente. En realidad los precios orientan. Si la soja, ¿no es cierto?, está aumentando, se sembra la soja. ¿Es el que más aumentó? Es el que más aumentó en los últimos 15 años. Más del 100% aumentó el precio de la soja en términos de dólar. Una soja transgénica, tenemos un cultivo de alto valor comercial, con variedades resistentes a la poca lluvia. Y con un cultivo muy fácil, porque vos plantas la soja después que nace, la fumigás y mueren todos los yuyos y la soja sigue viviendo. Entonces es un cultivo que se hace muy fácil y de alto rendimiento. Se comienza a expandir fuertemente. ¿A quién le vende Argentina? Bueno, le vendía a China, le vende a los europeos para alimento del ganado. Están cambiando rápidamente la dieta de consumo, de consumir grano, trigo o maíz, pasan a consumir carnes. Y la carne se alimenta con estos granos. Entonces por eso Argentina es un gran productor y parece que el gran futuro argentino está en la soja. De hecho, hoy que es un cultivo el más rentable de todos. Y como se han encontrado variedades cada vez adaptadas a climas más adversos, entonces es un cultivo que se está implementando en todos lados. Se implementa ese cultivo porque rinde a lo mejor mucho más dinero que sembrar maíz, que sembrar otra cosa. Y yo sé que esto que pasa hoy quieren este campo no van a explotar, no quieren, nosotros lo dejamos que ellos quieren explotar, no quieren aguantar, sea la gana, y sí, para el boom de la soja. Soja principalmente, que viene de ahí, surgen problemas. Y bueno, uno mismo está bien. Por el asunto de las cosechas, vamos a decir, de la soja mayormente, vamos a decir, porque es lo que más se está trabajando para el sur, o a donde da rendimiento, así. Por el avance de la soja, por ejemplo, antes la zona ganadera así estaba más para el sur de Córdoba. Por el boom de la soja, porque ellos la quieren explotar, no la quieren trabajar. De sacar más dinero, ellos no quieren vivir en la tierra, o sea, no trabajar, la quieren explotar. No sé si será gente de afuera o gente de nuestra propia Argentina que, no sé, quieran adueñar de las cosas que otros tienen, que ha vivido toda su vida.
Ha avanzado mucho la frontera agrícola, se ha desmontado mucho monte, hay muchos campos y mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra y bueno, y hoy por hoy la gente que está viviendo en el campo tiene que resistir porque no le queda otra y entonces tiene que luchar porque si no va a parar la ciudad. Yo sé que esto que me pasa a mí hoy le va a pasar a muchos. El tema viene por el avance de la frontera agropecuaria, que por la soja. Ayer fue el corte de ruta y el malón por la tierra en Jujuy, después estuvimos la semana pasada con los compañeros de aborígenes del Chaco, recuperación de tierras en la zona de Santiago y tenemos acciones directas en Misiones, los compañeros mapuches, o sea, hay un incendio generalizado con respecto a la situación del acceso a la tierra fundamentalmente y el agua en todo el país, que no se lo está difundiendo tal cual la dimensión que tiene y las personas y la cantidad de gente involucrada y territorios involucrados, ¿no? Bueno, vienen y meten máquinas topadoras y vienen a voltear el monte. Y bueno, y eso es lo que nosotros cuidamos, eso es lo que queremos, es que no se topen así los montes, que no se deje así como se está dejando, así que unas 2 o 3 plantas por hectárea, así, porque están volteando todo. Lo que pueda decir un ecologista no es nada nuevo. Si vos destruís el ambiente, eso trae consecuencias, porque ¿qué hace que subsista un ecosistema? Es la diversidad. Lo que todo el mundo sabe, pero nadie quiere aceptar. Al no haber diversidad de especies en un ecosistema, los ecosistemas tienden a desaparecer. Cuando más especies hay, cuando más diversidad hay, son ecosistemas más estables. Cuando menos diversidad hay, más fácil que ese ecosistema fracase. Entonces, acá no hay nada nuevo. Los problemas ya están. Lo que pasa es que se están haciendo cada vez más graves. Claro, es mucha la diferencia, trabajar con el hacha como lo cortamos nosotros que pasar una topadora. Una topadora le voltea con raíz y todo. Nosotros lo echamos la parte seca, o sea, lo que nosotros los da útil, lo que lo podemos utilizar. Y bueno, y vamos dejando toda esta planta verde, la vamos dejando, el quebracho, el mistol, el algarrobo. La explotación inteligente de los recursos naturales. Si yo tengo un monte, chaqueño, espinal, lo que sea, si yo exploto sus recursos naturales, ellos son renovables. Si yo elimino el monte y pongo soja, ya los recursos renovables los perdí. Si por esas cosas de la vida, como ha pasado, ya tenemos experiencia con muchos otros cultivos. Cultivan. En un momento la tierra no da más soja. Cuando no dé más soja, ¿qué se va a poner? El monte ya no podemos volver porque ya lo perdimos. Los pastizales naturales ya los perdimos. Es lo que pasa en Misiones con la selva. ¿Qué hacen? Talan una selva, siembran, cultivan 5 o 6 años, ese suelo no sirve más porque se degradó. Entonces después queda capoeira, que es un yuyal, que no es ni selva ni tierra apta para el cultivo. No es nada. Porque yo hace 40 y pico de años que estoy y hace más o menos 25 a 30 años que yo he hachado en aquí era obraje y hachado. Y ahora yo ya tengo otra vez para volver a sacar de ese mismo que ya hachó que hace 30 años, yo ya puedo sacarle otro palo de leña otra vez de la misma planta que yo ya he hachado, porque ya se ha vuelto a recuperar otra vez.
Pero si en cambio usted lo voltea con la topadora, no, se vuelve un churcay así que se pone finito así porque viene así, amontonado así. Y no crece. Y eso es lo que va a pasar en muchos lugares, sobre todo en las zonas limítrofes, o sea, limítrofes para la soja, ¿no? Donde el régimen de lluvia alcanza algunos años a dar soja y otros años no. Entonces, ¿qué hacen? Hacen grandes desmontes, siembran soja, fracasa, no vuelven a sembrar soja y ese monte ya no está más. Ya el recurso se perdió. ¿Qué es lo que ha pasado mucho en Santiago del Estero? Santiago del Estero la han destruido. Y bueno, y destruir el ambiente específico trae consecuencias que uno a veces ni sabe cuáles van a ser. Las tormentas, las lluvias se han aislado un poco. También pensábamos nosotros que puede ser a través de la tala, el desmonte así que están haciendo, que no tiene nombre lo que están haciendo, volteando. Nosotros pensamos que puede ser eso, porque antes llovía mucho, o sea que no teníamos problemas. Pero de los años que comenzó a comprar y a desmontar así. Más los calores, no hay sombra para los animales, o sea, perjudicó mucho, o sea, porque es como que no llueve más, es como que le falta mucha lluvia. Y nosotros pensamos que puede ser eso porque de que ya comenzaron a venir gente de allá del sur y comenzaron a desmontar todo, voltear el monte, ha cambiado muchísimo el asunto de la sequía o del clima. Hace 5 años más o menos que hemos comenzado a tomar el promedio. El primer año medimos 800 milímetros y de ahí para abajo, no sé, este año que pasa yo no creo que llevo ni a 300 y algo puede haber llevado milímetros. El monte en sus cientos de años ha ido aportando materia orgánica al suelo. Si yo elimino el monte ese y yo cultivo, elimino esa materia orgánica. Gracias a Dios, el suelo hoy con la siembra directa se protege un poco más. Pero ¿qué pasa? Un campo de siembra directa, si no tiene cultivo de soja, se le pasa Roundup para que no quede un yuyo. Porque un yuyo absorbe la humedad del suelo y lo que quiere el que hace el cultivo es no perder humedad del suelo. Lo tienen todo el año hecho un desierto. Y si no siembran soja y trigo, y fumigan. Y si no es para el pulgón, es para la chinche, para el hongo, para el Roundup. Entonces vos caminas a un campo de trigo, un campo de soja, no te vuela una perdiz, un pajarito, un tordo, no hay nada. Así que por eso nosotros, qué sé yo, queríamos de que no se toparan así los montes. Por los animales, todo bicho que hay de acá de la zona, todo está desapareciendo. Porque al quedar sin monte, se van yendo o los mata cualquiera por ahí. El mayor problema que trae el avance de la soja es la destrucción del hábitat. Si yo destruyo el hábitat, los animales no pueden sobrevivir. Y al no haber diversidad de especies hay muchas cosas que se pierden. ¿Qué puede sobrevivir en un campo de soja? Solamente los que vivan de la soja. La diversidad que hay en un campo de soja es muy pobre. Al perder el hábitat, pierdo todas las especies que viven en ese hábitat. Los monocultivos, tanto sea una plantación de soja, un gran pinar, un gran monte de eucaliptus, lo que sea, son desiertos verdes, porque un ecosistema que ha subsistido durante miles de años quiere decir que esté equilibrado. Si el hombre dice, no, esto lo vamos a sacar, todo este monte, vamos a poner soja, algo va a pasar. Eso gratis no es. Lo que pasa es que para sembrar soja no tiene que dejar nada, la tierra pelada, pero ninguna tiene la rentabilidad que tiene la soja. Y hoy por hoy la sociedad es una sociedad consumista que necesita cada vez más ingresos, porque las personas cada vez necesitan más plata para sobrevivir, para ser felices, para tener lo que tiene todo el mundo. Desgraciadamente es eso. Pues sí, ojalá que se revierta. Yo no lo veo futuro, no es por ser un pesimista, pero como te digo, es todo muy inmediato. Todos quieren ya. Yo quiero plata para disfrutar ahora. ¿Quién piensa en el futuro, los hijos, los nietos? Nadie. Alrededor está todo desmontado, no quedó un campo virgen. Se acabó el trabajo del cual la familia vivía, no hay fruto para los animales, o sea, ya no hay lugar, no hay campo para vivir con los desmontes. Y cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que no se están haciendo en los países avanzados, lo hacen en los países como el nuestro, que son subdesarrollados. Porque tenemos dependencia económica, entonces como tenemos dependencia económica, tenemos que aceptar que nos pongan una papelera, que nos pongan una extracción de mineral, que nos pongan todo lo que ellos no quieren tener, que nos saquen el petróleo. Esto es un proceso de destrucción, que yo creo que en los últimos años se ha acelerado de una forma alarmante. Lo que pasa es que, como no se ve inmediatamente,
tenemos que replantear también el tema del desarrollo. ¿Qué es lo que es desarrollo? A ver, es mayor bienestar, es desarrollo. Tener mayor nivel de inversión. Un país más desarrollado, si su tasa de inversión es más alta, acumula más. Bien, ¿cómo le llega a la población? Mayor bienestar. ¿Cómo vemos el bienestar? Más consumo. ¿Estamos de acuerdo con el consumo irracional, desenfrenado, o la acumulación desenfrenada, la ganancia y la acumulación por sí misma? ¿Es eso lo que queremos? Bueno, ese es el modelo que nos presenta. ¿Cuál es el modelo de desarrollo por los países latinoamericanos, los países llamémosle atrasados, como querramos denominarlo? Europa, Estados Unidos, es el espejo en el que nos tenemos que mirar, hacia ahí tenemos que caminar. El único pequeño problema es que mientras nosotros somos subdesarrollados y vamos a ir siendo subdesarrollados, ellos nunca fueron subdesarrollados. Esto es un espejo que se corre, digamos, no es un espejo sino un espejismo ya. Un espejo es una cosa física donde yo me miro y si me acerco me veo más grande y si me alejo me veo más chiquito. Esto encima no es el espejo sino que es espejismo. Volvemos a la falta de políticas públicas. Lo que ocurre es, existen sectores o territorios a veces de la provincia que históricamente no estuvieron censados catastralmente. Eso ha generado en la historia que, bueno, no se sepa quiénes eran los reales poseedores, no se sepa el registro de la propiedad. A veces te encontrás con que sobre un mismo inmueble existen más de un título. Eso es el litigio. Aparece un tipo con un título de una escritura de venta de tal año, aparece otro con un boleto de compraventa, aparece otro que en realidad tenía derecho hereditario, y los compañeros en el campo que por lo general lo que tienen es la posesión. Hace 40, 42 años más o menos que estamos. Sí, 42, sí, por ahí más o menos. Estamos todos acá. Acá, hemos criado acá. Sí. Hemos criado acá y ellos terminaron, bueno, y quedamos nosotros siguiendo, luchando como siempre. La ley veinteañal, que es un artículo del Código Civil donde establece que va a existir una forma de adquirir la propiedad que se llama originaria. Cuando uno posee un inmueble con ánimo de dueño por más de 20 años, según la ley es dueño. Ahí lo que hay que hacer es un trámite que se llama el juicio de usucapión, en el cual uno debe probar la posesión, el ánimo de dueño durante los 20 años, y una vez que termine el juicio hay una sentencia que después se inscribe en el registro de la propiedad. Una vez que eso queda inscrito, cualquiera puede saber que eso es de la persona que hizo el juicio de usucapión. El problema que tiene son altísimos los costos. Hay que pensar en que hay una mensura que tiene un costo muy alto, que es para establecer físicamente dónde se ubica el inmueble, pues se inscribe en catastro y a partir de establecer físicamente dónde está, se determina quién es el dueño. Cumplido 88, o sea, al 8 de este mes. Y lo pasé bien, así como estoy ahora. Bueno, eso ya lo voy a decir, pero yo, digamos que me crié acá. Yo acá nomás. Hace muchos años. Sí. ¿Usted nació acá o se crió acá siempre?
O sea, o por lo menos que se acuerde. Sí, yo de cuando me acuerdo y después que yo he sido de acá, nomás de la zona esta, no he sido de acá nomás, no he sido de otro lado. Sí, y mi madre, todo, y ella, mi madre, acá murió. Viejita ya, vieja. ¿Qué es lo que correspondería? Que en los 20 años de la posesión una persona, por ley, no por, estamos hablando de lo que dice la ley, cómo son las cosas, debería de adquirir esa unidad productiva. Sin embargo, le exige primero un juicio, que es el juicio de usucapión, que es un juicio que dura mucho tiempo por la propia burocracia del sistema judicial. Y costoso porque hay que hacer mensuras y demás. Hay gente que no tiene ese juicio, entonces queda en calidad de poseedor. Al momento de defenderse, eso ya complica totalmente la situación. La ley le dice, mire, yo le garantizo que usted a partir de los 20 años de haber ejercido la posesión en forma pública, pacífica, bla, 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 usted se va a adquirir el fondo o la unidad productiva que usted tiene. Y sin embargo, después yo quiero que el Estado me garantice lo que me está diciendo. No se lo garantiza, digamos. Ya de hace como 50 años. Sí, casi como 50 años. Estamos viviendo acá. Hemos hecho, estamos haciendo alambritos como podemos, así. Y bueno, todo esto acá, acá no había nada y todo lo hemos hecho nosotros, todo lo que se ve lo hemos hecho nosotros. En el noroeste de Córdoba, entre el norte y el noroeste, el 70% de las familias campesinas son poseedoras. Ante esta realidad necesitaríamos muchísimos ingenieros agrimensores, muchísimos abogados y ni hablar de la cantidad de recursos, pensando en que es gente humilde la que necesita hacer ese trámite para tener seguridad en la tierra donde está. En realidad hay que entender por qué hay poseedores con más de 20 años de posesión y que no hay títulos. O los títulos son bastante antiguos, entonces han quedado desactualizados. Una cosa es lo que me dice el registro de la propiedad y otra es la realidad que yo veo de familias que viven hace 80 años en el campo. Son tierras que han sido marginales, no ha habido muchas transacciones sobre esas tierras, no fueron codiciadas, digamos. Haciendo un cerramiento en un campo de un compañero de la organización. Debido a que hay gente que se está queriendo meter a adueñarse del campo. Gente que no tiene ningún derecho. No era tan urgente así, ¿no? Pero ahora los tiempos se han acelerado. El interés por los campos es muy grande. Y todo por el tema de la soja, ¿no? O sea, por ejemplo, se han vendido los campos para el sur, en donde se hacía ganadería, toda esa cuestión, ¿no? Con hacienda y bueno, y ahora se están largando para acá, para el norte, a comprar campos baratos por ahí o a querer adueñarse de campos que están abiertos, así. Y para meter hacienda. Y acá el problema es que después vienen con una topadora, te dejan playa y siembran pasto, todo, y eso nos jode a nosotros, o sea, a los campesinos acá. En todo sentido, no nos dejan monte para trabajar. Si bien le pasa una máquina, no te dan el monte, nada, o si te lo dan, no queremos que los den nada, sino que no queremos que vengan ellos acá. El monte es nuestro, la tierra es nuestra, los campos son nuestros. Y a los que vengan les vamos a dar guerra. Vamos a morir como el sargento Cabral si nos toca morir en este trance.
¿Qué pasa? Toda la ganadería que estaba en esta zona se desplazó a las zonas de monte, las zonas más desérticas del país. Porque nadie puede competir con el alquiler que paga un sojero. Un sojero que paga 10, 12, 15 quintales de soja. Ni un tambo, ni uno que engorde, ni uno que haga cría de ganado. Entonces todos los campos de cría de vacas se trasladan a zonas marginales. Parece que todas las vacas las están trayendo para acá y bueno, yo digo que todo eso está incluido en eso de desmontes. Eso. Un campo topado te da mucho más cantidad de pasto, o sea, que un campo así nomás. Por un lado, porque vos movés la tierra y sale mucho más pasto. Y por el otro lado tenés la posibilidad al mismo tiempo de sembrar gatón pánico o cualquier otro pasto, ¿viste? Pero claro, si vos pones vacas en un monte, no es lo mismo que sacar el monte y sembrar un alfalfa. Si vos sembras un pastoreo, vas a poder tener más cantidad de animales por hectárea. Ahora, con el avance de la frontera agropecuaria, empiezan a ser mucho más demandadas esas tierras. Todo lo que es el sur de Córdoba, que había hacienda, empieza a ser oleaginosa para exportación, empieza a necesitar otras tierras a donde tener la hacienda. Nosotros vemos que vienen los empresarios, hacen los desalojos y después hay ganado en el campo, lo dedican a hacienda. Al final nos amargamos también porque son partes de que nosotros también nos puede pasar. Antes se vivía tranquilo, sin un problema, menos por los campos. Que venía gente a apoderarse de campos fiscales, a hacer campos que viven gente humilde, para encerrarlos y sembrar. Soja principalmente, que es lo que más... Y bueno, de ahí surgen estos problemas para nosotros, campesinos. Pero acá se vive muy amargado, ahora muy amargado. Por esto, si se arreglara esto, que quede como ha sido antes, estar hasta que uno. Y no, nunca me molestaron nadie. Porque acá es el fisco, acá es fiscal. Bueno, y me dijeron, porque yo pregunté que cómo podía hacer, porque no anden, pero no, en esos años nada, no lo molestaban a uno. No, dice que tiene para que viva todos los años que quiera, hasta que Dios le diga taca, no. Y así fue, yo nunca me molestaron. Y ahora, en estos pocos años, un ahijado mío, Raúl Campo, allá tiene un rancho todavía, le queda un poco, y sale con que él ha vendido, que él es dueño. Entonces, y los pusieron el alambre ese de ahí, ese que está ahí, de acá está allá y de este otro lado también, así que los dejaron un callejoncito. Entonces ya no queda para dónde salir, los han encerrado acá. Y va luchando el pobre, no sé qué es lo que se irá a arreglar o los irán a correr de acá, no sé. La necesidad de mayor tierra para la producción a nivel agroindustrial hace que, bueno, se desplace a esa gente de sus tierras. Maniobras, digamos, para sacar la gente son muchas. Le cierran el sitio, por ejemplo, a una familia, ¿no? Viene un tipo y le dice, mire, lamentablemente el derecho de la posesión que usted dice que tiene, lo tiene solamente por 3 hectáreas, el sitio, donde usted vive, donde tiene su gallina y demás. El resto no es suyo, yo tengo los papeles, que esto y que eso. Y se va encerrando, por ejemplo. Ahí no hay un desplazamiento concreto del lugar, sino hay un desplazamiento del espacio productivo. Por supuesto que eso lo único que hace es agudizar la situación, ¿no? Tarde o temprano se termina yendo esa persona del campo. El campesino sabe producir comunitariamente, no hay cerramiento de los campos. Acá empieza lo mío, allá lo del vecino, lo que sea. Mis cabras hoy están acá, mañana están allá, es lo mismo. Indudablemente el cercamiento que se produce, tarde o temprano termina desplazando a la familia. Y otras veces el atropello es concreto, es directamente, bueno, yo por este lado o por aquel lado conseguí derechos y acciones hereditarias de su prima sobre la posesión que usted tiene. Así que, bueno, lamentablemente se va a tener que ir. No, no lo dejaría para nada. Qué sé yo, mira, es como que vas a... los hijos se van criando junto con los animales y van trabajando, sabiendo lo que es el trabajo en el campo, porque la Lourdes con los 8 años que tiene, pero ella es muy útil en el corral a nosotros, porque ella
nos alcanza los carritos, ¿viste? Los conoce. Y al ser chiquita tiene más agilidad para entrar y salir de los corrales. Así que de chiquitos se van criando, acostumbrándose a trabajar con los animales. Y bueno, y ese es el amor que le agarras vos a los animales, a la tierra, todo eso. El hecho de que a veces uno sufre con los animales también, porque uno sufre cuando se enferma, como te cuento en esos días de lluvia, y bueno, se les moja el espinazo y se moja, no tenés otra cosa que hacer. Por ejemplo, allí en la cortadera, que vos ves que les matan a los animales, que eso debe ser muy doloroso para las familias, ¿te imaginas? Que uno cría un animal con tanto cariño o luchas un montón por salvarle la vida y para que en un momento alguien con un arma te los mate ahí nomás porque se pasaron a un campo ajeno, cuando los animales no saben de eso, por ejemplo. O sea, la solución para nosotros es que desalambrar todos los campos y que todos queden abiertos. Esa sería la solución para nosotros. Pero eso no sé si va a existir alguna vez. Digamos que estamos rodeados de alambre que no pueden pasar los animales. Son 55 familias que son los que vivimos acá. Yo nací acá y mis abuelos también han nacido acá, mis padres, por supuesto. No sé cuántos años, pero seguro más de 100 años tiene que hacer, mucho más todavía de que estamos viviendo acá. Antepasados han sido de acá. Nos han alambrado dando vueltas, hemos quedado encerrados, cosa que no pasaba antes, porque antes vos podías tener los animales, podías trabajar del monte y nadie te decía nada. Ahora que ya los han cerrado, nosotros no vamos a poder mantener la cantidad de animales que teníamos para sobrevivir. No es suficiente para que nosotros podamos vivir como lo hacíamos antes. O sea, vivir de los animales o del monte. No sé cómo hacer de acá para adelante para nosotros. Y no los dejaban entre los animales y cuando se entraban los mataban. O sea, se los pasó a muchos vecinos de acá. Y bueno, ahora no se van a entrar porque han hecho el anticabra, pero los animales los mismos se van a morir porque no tenemos campo para vivir de los animales de aquí en más. Porque la cabra es un animal que camina mucho, no va a comer un solo lado. Y ahora actualmente que vos no las dejas ir para donde ellos estaban acostumbradas a irse, la cabra te viene abajo. Es una cosa que te llega, porque nosotros cuando pasaba lejos, así en otros lugares, pensábamos, nosotros jamás nos va a llegar. O sea, lo veíamos tan lejos, y de repente de golpe se te vino así encima el desalojo de la Piri, por ejemplo, que no pensé nunca que vaya a pasar así, de esa forma tan violenta que la desalojaron a la Piri. Y sí, fue un impacto muy grande para nosotros, y aunque nosotros, de cierta forma, no tan violento como, ni tan rápido como lo de la Piri, pero es un desalojo
lento el que vamos a tener nosotros también. Antes no había problema, cada uno tenía su campo abierto y no tenía problema. Hoy si no lo tienes cerrado, no lo dejan, viene cualquiera y dice es mío y cierran. Y vinimos a ayudarle a cerrar a mi hermano el campo, porque si no se lo van a quitar los de afuera. Y bueno, mi señora tiene el derecho, acá ella es hija de, o sea, el padre de ella tenía el derecho de posesión del campo, todo. Y mi hermano vino y lo halló acá y le dijo que no había más dueño que él. Le dijo que se fuera. Entonces llega aquí el quincho. No, le digo, no sale, medio con bronca. Le digo, ¿y para qué abren el camino? Y después sabe. Sí, estamos poniendo el campo. ¿Qué campo? Le digo, si no tiene ningún campo. Aparte los saca los tigres. No, dice, a vos te van a dejar capataz. No, le digo, si yo no quiero ser capataz de nadie. No se metan al campo, le digo, porque yo los saco a los tigres, que se metan. Vienen los tipos de afuera a querer rolar y todo, a hacer desmontes, como quien dice, para quitar tierra. Están dejando sin posibilidad de tener nada, o sea, de tener animales, o sea, que los encierran en los campos y no nos dejan tener cabra, no nos dejan mucha posibilidad de trabajo, de sobrevivir, porque se están apoderando de todo. Y bueno, algunos según compran, otros que nosotros escuchamos por ahí que vienen y se apoderan nomás con malos papeles malos hechos y vienen y se apoderan de los campos. Usted sabe que primero vino un señor, vaya sabe que estábamos en la mañana sentados ahí con mi hijo tomando mate, los dos, ahí. Viene un hombre, ahí viene un hombre, desconocido era. Llegó, saludó muy bien, salió el Ramón y lo recibió y yo, el paro, yo ahí estaba para. Pase, le digo, para acá, le digo. Y dice, sí, bueno, dice, sí voy a pasar porque vengo, dice, a hacerme conocer y conocerlos a ustedes. Dice que soy el que he comprado acá, dice. Yo soy el dueño, dice, de acá. Así le digo, le dice Ramón, sí, dice. ¿Y quién le vendió? Raúl Campo. Le vendí lo que no es de él, le dice. Este campo es de ella, le dice, de mi madre, le dice. No, dice, no me diga, no puede ser, no. Y sí, le dice, ¿por qué? Le digo, yo soy la dueña de acá, le digo. Y bueno, dice el otro hombre, el que dice que era el padre del Daniel. Si a nosotros los querido vender con todo eso. Con molino, con el pozo, con el molino, con todo eso. Y bueno, si vamos a ver, decía, nos dijeron hasta luego, en estos días volvimos y si vamos a volver, y ya los vamos a bajar, me dice, a tomar mate y que charlemos más. En estos días voy a volver, si ya vamos a hablar más, mejor, sale y se va. Le digo a Samuel, ¿y este? Después, qué sé yo al tiempo cuando volvió. Fue cuando vino con... Pasó varias veces, pasaba y tocaba bocina. Ajá, sí, pero no llegaba aquí, pasaba por arriba. Pero sabíamos que era él. Así que hemos seguido con eso. Y de ahí él pasa, si es que llega, porque ahora debe ser que hace mucho que no viene. No sabemos qué ande. Para que estemos al tanto de que si hay compañeros que están con la soga al cuello, probablemente pueda salir una sentencia que los mande a la calle. Y bueno, ¿cómo vamos a actuar nosotros de acá? Estamos a 100 kilómetros los compañeros, pero es lo mismo que cualquiera de nosotros acá. Este es uno de los casos, digamos, dentro de todos los que hay a nivel provincial, no es el único. Marchamos por las parcelas, marchamos por los compañeros y amigos que tenemos en las ciudades, marchamos por todo eso, así que a pesar de la lluvia, vamos a marchar.
vienen de afuera y vienen con la plata, creen tener todo, ¿no? Pero que no es así. Vos, como perteneciente a este grupo del movimiento campesino de Córdoba, ¿has visto similares situaciones en otras localidades? Sí, hay muchas situaciones similares. Aquí hay compañeros que están aquí conmigo que no son de la zona, pero sí son de otra parte de la provincia en la cual tienen los problemas muy similares. Roberto, muy buenos días. Alberto Salas, ¿qué situación te trae aquí a Anfur? Bueno, la situación que hoy nos trae a nosotros acá, porque hoy en la zona nuestra donde vivo yo, en Entrada Sierra, tenemos una familia que está en la calle hace 6 meses y como recién decía el compañero, no es el primer caso que pasa en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba, en todo lugar está pasando esta desalojo, se está yendo la gente del campo y hoy por hoy hay un sistema implementado en el gobierno nacional que del agroexportador, entonces todo eso, el campesino ya no lo quieren exterminar como en la época de los indios, no lo matan, pero lo van matando, lo van corriendo de su tierra, le van reduciendo los campos, que no pueden criar animales, nada. Sentencia número 1. En la ciudad de Anfunes, departamento Ichiquín, provincia de Córdoba, a los 31 días del mes de marzo del año 2006, a efectos de dictar sentencia en los actos caratulados Peña, Ernesto Antonio contra Roberto, Carlos Bustamante y otros. Desalojo, apelación, expediente, letra. B, número 2. Mañana 23 minutos ya en todo el país, ya como la actividad y esta vez en vivo y en directo, el licenciado Rolando Luzula Pacheco en estudios. Licenciado. Sí, bueno, tenemos una importante actividad que está desplegando el movimiento campesino de Córdoba en nuestra ciudad. Vamos a presentar, está junto a nosotros Roberto Bustamante y Adriana Romero, que pertenecen a este movimiento. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo te va? Contame qué tipo de actividad ustedes se están desplegando aquí en Plaza Sarmiento de nuestra ciudad. Muy buenos días. Buenos días. O sea, en primera instancia, bueno, o sea, el juicio se perdió, como ya había dicho, y bueno, después se hizo la apelación, ahora a las 12:45 aproximadamente se va a leer la sentencia del juicio. O sea, yo tengo esperanzas de no perder el juicio. Ajá. Y bueno, nosotros en lo que hace, digamos, en la fe a la justicia, sería el primer caso, digamos, que tenemos aquí en el Tribunal de Anfunes. Y hay otras organizaciones, por ejemplo, que han tenido malas experiencias con la justicia. Intimados a la desocupación, estos se negaron, aduciendo el codematado Roberto Carlos Bustamante el carácter de poseedor, confrontado con ustedes reclaman la tenencia de la tierra porque prácticamente de generación tras generación tus padres, tus abuelos habitaron siempre en ese campo. Mi abuelo, digamos, hace 50 años que está viviendo ahí en el campo, ahí nacieron mis padres, ahí nací yo y actualmente estoy viviendo ahí. ¿Qué impacto les causó la primera vez que se enteraron de que había gente que quería desalojarlos y en este caso reclamaba la tenencia de esa tierra? O sea, para nosotros fue algo duro, digamos, y para todo lo de la zona, porque nunca antes se supo que había dueños, digamos, el campo siempre lo mantuvimos cerrado. Y de pronto vinieron señores de saco y corbata desde Buenos Aires y les dicen que esas tierras no les pertenecen a ustedes. Aparece, sí, una persona de Buenos Aires que, con la escritura del campo que dice ser de él, pero si bien él tiene la escritura, nosotros tenemos la posesión, como le dije, de muchos años. Claro, más de 50 años. Sí. Haciendo de alguna manera bandera de lo que es su causa, la tierra es de quien la trabaja, ustedes quieren seguir trabajando. Es así, nosotros lo que queremos es seguir trabajando en nuestras tierras, o sea, porque si perdemos las tierras, perdemos todo, digamos, no es lo único que tenemos para poder vivir. Segundo, en el carácter de poseedores, Ezequiel Bustamante y María Alcila Horacio habían cedido sus derechos al sucesor singular Roberto Carlos Bustamante. Tercero, que Roberto Carlos Bustamante era continuador en la posesión de Ezequiel Bustamante. No, la verdad es que, bueno, agradecerles este momento que nos han dado, esta oportunidad de hablar. Y bueno, que la gente sí, que nos escuche, porque quizás a veces piensen que somos nosotros los que nos metemos al campo y no el que tiene plata. No porque, o sea, por estar mal informados nada más. ¿No? Qué lástima, ¿no? Ojalá todos respetáramos la naturaleza y bueno, de esa manera empezar a creer y crecer en el país. Muchísimas gracias. No, gracias. 11:32 minutos, seguimos con la música. Pensar por la justicia, bueno, ya tuve una mala experiencia por el primer fallo, bueno, pero esperemos que no. Y por unanimidad el tribunal resuelve. Primero,
rechazar los recursos de apelación interpuestos por los demandados Roberto Carlos Bustamante y María Alcira Bulacio en contra de la sentencia número 102, obra a favor. Bien. Se centraron en el análisis de la sentencia, en todos los argumentos de la parte actora, o sea, de los que nos demandaban por desalojo. La sentencia fue una sentencia larga, profundizaron bastante en los argumentos y fue por unanimidad, o sea, los 3 vocales votaron rechazar la apelación de desalojo. Pero bueno, esto es una instancia, me parece, esto ya lo tendremos que evaluar todo, pero esto es judicial. Nosotros sabemos que la lucha va mucho más allá de esto. Bueno, es lamentablemente no una gran noticia, pero sí nos llama a que sigamos parados de pie en la lucha y sabemos cuál es la respuesta que nos da la justicia. Nos aísla en casos particulares y nos obliga a esto, pero bueno, sigamos evaluando y sigamos luchando para adelante, que no es la justicia la que nos da la respuesta, sino somos nosotros. No, bueno, que por más que digamos que lo de la justicia ha sido todo desfavorable, pero lo que yo pienso y creo que todos los que estamos acá es que sí ha terminado las cosas por papeles, pero con la lucha en lo que sentimos nosotros en el alma, esa sigue. Yo creo que vamos a ir estando aquí y en el campo de los changos, ¿no? De Roberto y ese día que llegue el momento, a mí me sale que tenemos que estar allá, defender lo que venimos defendiendo y seguir adelante con fuerza. Eso no hay que caerse por esto porque venimos con muchas cosas de esto, así que esto yo creo que lo va a unir más para seguir peleando, porque ya sabemos cómo, ahora que estamos muchos de muchos lados, sabemos cómo reacciona la justicia y bueno, la injusticia, no la justicia, así que bueno, sigamos peleando, que yo creo que vamos a estar en ese día que llegue, que vayan a desalojarlo. Yo creo que lo van a tener que desalojar todo. Como decía la red, bueno, sabemos que tenemos que resistir. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo que es legítimo, lo que es justo verdaderamente. ¿Qué significa corrupto? No es solamente lo burdo o lo grotesco que también estamos acostumbrados acá en este país. A veces la normalidad de un sistema judicial es tener que decir que esta persona que no ha saneado su título se tiene que ir. Y no, indudablemente este otro señor que viene a producir y este no me trae un programa productivo se tiene que ir. Hay mucha discriminación en ese sentido. La vieja idea del progreso, por ejemplo, ¿no? Entonces la corrupción pasa desde la falta de seriedad, desde la falta de atención, de compromiso con el propio trabajo que puede tener a veces un funcionario. Y bueno, y pasa por aceptar la normalidad de que las cosas sean así. En este momento son como 150, 160 causas las que se lleva en total entre todo el movimiento. Y bueno, eso hace el desborde, ¿no? Un juicio por una cosa no es la solución si lo ven los propios compañeros. Acá están haciendo falta políticas públicas más claras, responsabilidades de gente más clara, de los propios jueces más claras. Los jueces, no sé, fallan por costumbre los jueces. Cuando reflexionamos en el campo, qué es lo legal y qué es lo legítimo, para saber qué derechos tenemos, y esos derechos están en lo legal, que sería, o sea, surgen de leyes. Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos derecho como poseedores a iniciar un juicio de usucapión, a resistir un desalojo. Hay muchos derechos que tenemos como poseedores. Si bien existe desde lo legal la obligación del Estado de cumplir, de respetar derechos, como sería el derecho a salud, educación, a un transporte público que me lleve y me saque del campo y demás, si bien legalmente están establecidos estos derechos, no se cumplen. Entonces ahí es donde decimos, nos organizamos para exigir que el Estado cumpla los derechos. Pero a su vez también entramos en otras discusiones, porque hay momentos en que uno puede considerar que algo desde lo legal es justo o es injusto. Entonces ahí entramos en el debate de lo legítimo. Lo legal es lo que tenemos hoy. Muchas veces criticamos esa ley. ¿Y por qué criticamos esa ley? Porque tiene que ver con un sistema de poder. El Estado, al nacer como tal en nuestro país, empezó a dictar leyes.
leyes. Y ahí empiezan todos los intereses que en una sociedad existen a discutir respecto a cómo regulamos determinadas situaciones. ¿Qué decimos en el campo? Las leyes nunca las hicimos nosotros. No somos parte, no somos participantes, no nos sentimos representados por lo que han dicho en algún momento o dicen los gobernantes. Entonces ahí es donde entramos en la discusión de lo legítimo. ¿Qué creemos nosotros que es justo y cómo hacemos para que eso que consideramos legítimo en algún momento sea legal? Como yo siempre se lo decía a mis hijos, el hecho de ver la casa destruida nunca me causó tanto dolor porque yo dentro de mí siento que algún día mi casa va a volver a ser la de antes. O sea que más que todo por eso he seguido luchando y me he quedado acá. Un corte más afuera, más allá. El vehículo también se va. El vehículo y la gente se va. Señora. Toda acá no había salido hasta que no salga la comida. Esta parte que hay acá, esto fue el comedor. Esto. Todo este al frente era una galería grande. Así que tenía paredes al frente y una salida. Y bueno, acá era el dormitorio de mi hijo Gastón. Allá el de las chicas, de la Pamela Lourdes. Y aquí el otro de nosotros, con mi marido. Le estoy pidiendo por favor que me retire el vehículo por lo que fue. Es cortito. Es cortito, señor. Es cortito. Necesito lugar para un procedimiento. Si no lo retira usted, lo secuestro y lo retira, por favor, conmigo. Bueno. Caballero, por favor. Le secuestro el vehículo. ¿Lo sacas ya? No tengo que hacer procedimiento. No voy a esperar tu fuego. Bueno, me retira el vehículo, por favor. No dilate. Dio mucho trabajo hacerlo, de voltear la casa, porque hasta hace poco tiempo que por ahí se notan las huellas de la rueda del tractor. Cuando lo tiraban, el tractor es como que se levantaba la parte de las ruedas delanteras de la fuerza que hacía para poder voltear la casa, todo lo que era la casa de material. Lo que era de palo, así de jarilla, bueno, eso no les dio mucho trabajo porque lo ataban y tiraban y quebraban los horcones y caían en los techos. Cuando a la mañana temprano nosotros nos encontrábamos tomando mate y había algunos amigos acá con nosotros y bueno, escuchamos un bramido y acá vos ves en el campo no es común escuchar un bramido, entonces salimos acá a escuchar afuera al patio y bueno, ya no era un bramido, sino que eran varios, se sentía que eran varios bramidos que se venían juntos y bueno, y en un instante ya tuvieron todos acá al frente tomando distintas posiciones los móviles y a su vez los policías, los que estaban con el casco para un lado, los otros para otro lado y así desparramándose por todos lados y bueno, qué sé yo, en ese momento sentí mucha impotencia de que te saque la policía hacia los empujones, a los tirones, que no les interese nada por ejemplo, ella que estaba durmiendo, que yo fui la desperté y en ese momento cuando yo la desperté ya estaban los policías conmigo en la habitación para sacándome a los tirones que yo la quería calzarla, abrigarla y sacarla afuera y ya en ese momento ya empezaron a usar su violencia para sacarte de dentro. ¿Dónde va a quedar el vehículo en el que vinieron? Para atrás. Si no, yo despliegue la fuerza. Usted se lo estoy pidiendo de buena forma, de ahí para allá. ¿Me entendió? Yo se lo pido por favor. Por favor, me va a dejar en la calle y me viene a pedir por favor. Tengo a mi hija durmiendo ahí y me dice por favor. Y el derecho de una vivienda digna, el derecho a alimentarte, el derecho a vivir, no te lo defienden con esta fuerza. Están depurando, ¿viste? Están depurando. ¿Usted tendrá que comenzó acá todo esto? Sí. ¿Y ahora con las cosas las tienen que ir a retirar ustedes de algún lado? ¿Se las están guardando en algún lado? No, las cosas las han dejado tiradas en la ruta, que nosotros queremos que alguien vea el destrozo que nos han hecho de las cosas, porque nosotros hemos fijado acá en la forma que las han cargado,
Los han destrozado todo. O sea, vinieron como si hubiese un montón de delincuentes y somos gente del campo, somos campesinos que estamos luchando para una vida mejor y no somos delincuentes y todos nos conocemos y sabemos quiénes somos y bueno, y en la forma que vinieron con un atropello total, entraron a la Piri y la sacaron de los pelos y a otra chica más y Lourdes que tiene 6 años, que es la menor, o sea, se encontraba durmiendo y cuando la despertaron se encontró con que había un policía con una escopeta ahí al lado de ella. Y bueno, y después la llevaron a mi casa a desayunar como a las 10 de la mañana y estaba muy mal, o sea, se notaba muy mal la niñita. ¿Saben quiénes son a las personas que le han vendido este campo? No, yo no los conozco, no conozco a ninguno. Yo lo único que conozco es a Iván y la Pirina, quien sabió vivir desde siempre ahí, no conozco a nadie más. Y bueno, también fue muy triste y doloroso así porque en ese momento mis hijos más grandes se encontraban en Chancaní y cuando ellos llegaron por acá por el camino de dentro, la policía salió apuntándolos con las armas. En ese momento era tan difícil porque yo era como que me tenía que sentir fuerte para darle fuerza a ellos también, para que no terminaran de caerse. Lo que más nos dolía, por ejemplo, porque la gente por ahí dice que los policías son gente pagada para cuidar la seguridad de la población, pero yo pienso que son muy injustos porque cada pared que volteaban, cada pedazo de techo que volteaban, ellos nos festejaban y nos miraban a nosotros como haciendo los burlas que estábamos ahí al frente. Entonces por ahí no entendés, decís por qué, en qué se benefician ellos, en qué se les favorece a ellos hacer esto, como si fuera una victoria para ellos, ¿viste? El hacerlo. Yo le preguntaba hasta el último momento que él me dice, a mí me pagan para hacer esto. Ya vos te pones a pensar que bueno, qué sé yo me parecería que no le haría daño a nadie, a una persona, porque me paguen para ir a hacer daño, porque eso fue un daño que nos hicieron. Y imagínate, ya ha pasado un año
el campo nadie lo ha venido a utilizar, y bueno, pasaron 2 meses más o menos hasta que pudimos hacer la construcción así con la carpa, ¿viste? Y después hasta que pudimos hacer esa construcción y traer algunas cosas que también tuvieron como 2 o 3 días en la ruta tiradas, todas las cosas donde las dejó la policía. Y bueno, seguir adelante, seguir luchando con los animales, porque las cabras... Y bueno, y así como los van dejando sin posibilidad de vida acá, muchos pues, se tienen que ir a las ciudades porque no pueden, no les queda medios de vida acá con él. Y poca posibilidad tengo de ir a visitar, pero de acuerdo a lo que me comenta, que viven, van a la Villa Miseria, los pobres allá, porque no, a lo mejor salen de acá que están un poco mejor y se van allá. Por comentarios que he escuchado yo, que van a la Villa Miseria allá, que son uno más de los pobres que están en la ciudad. Yo particularmente, vamos a decir así, ni loco me iría al pueblo, o salir de acá, qué sé yo. Yo aconsejaría a que no se vayan a los pueblos, a la ciudad, la gente, de acá de los campos. Está bien que hay poco trabajo, pero no sé si en la ciudad van a vivir así como... Acá es sacrificada la vida, pero no les falta un bocado de comida o cualquier cosa, acá se pasa tranquilo, puede vivir tranquilo, usted que deja cualquier cosa tirado en cualquier lado que va a ir, lo va a encontrar acá. Las retenciones de la soja despojan de la tierra a los campesinos, los mandan a la Villa Miseria, y en la Villa Miseria, con lo que se obtiene, ¿no es cierto?, como recaudación, porque debe ser la tercera recaudación en importancia en Argentina, para los plan jefas, y ahora, bueno, veremos si le damos algún proyectito productivo, lo que sea. Conformemos a la pobreza. El modelo cierra por ese lado. Le quitamos a los que, le sacamos un poquito de las retenciones, por eso digo, la ceguera, ¿no es cierto?, la miopía de las clases dirigentes empresariales argentinas y políticas como el gobierno local, que va y habla públicamente y dice deben ser eliminadas las retenciones. Eso es instaurar la idea del suicidio colectivo, no sé, o alguna forma parecida, porque, a ver, ¿se puede sostener una cosa de esa racionalmente? Yo creo que no se puede sostener una opinión con esa racionalidad, porque ¿qué le va a ofrecer a la gente? Le va a decir, bueno, acepte que usted tiene que morirse de hambre, y las villas miserias porque han crecido, bueno, es un fenómeno más complejo, pero también tiene que ver, han ido muchas personas que vivían en el campo a parar esos lugares, ¿no? En una parte por los gobiernos no nos dan una pizca de apunte a los campesinos. Es como si no fuéramos argentinos los campesinos. Hay que organizarse. No sé, porque a lo mejor como somos de campo, a lo mejor algunos tienen miedo a los terratenientes, a lo mejor no quieran participar, tengan miedo. Pienso yo que puede ser un poco eso también, un poco de timidez, que por lo que no quieren participar pero la mayoría yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo y seguir luchando. Yo pienso que nos tenemos que unir, porque a través de los que nos gobiernan, muy poco hacen por nosotros. Nuestro sistema no tiene cabeza. O si querés que tenga cabeza, somos todos cabeza. Si tenemos cabeza o un líder, cuando esa cabeza o ese líder cae, se rompe todo, se cae todo, ¿viste? Y todo lo que hiciste para atrás se lo llevó el viento, no te quedó nada. Se desintegra todo, ¿viste? Hola. Sí, Decimos basta a la expulsión de la familia del campo. Por eso exigimos a las autoridades de la provincia sanción de una ley de reforma agraria integral que garantice la expropiación e implementación de planes de colonización, suspensión urgente de los desalojos y remates a las familias campesinas,
a poner en oído de las autoridades los reclamos de los campesinos para que terminen con los desalojos. Nosotros los campesinos sin tierra no podemos vivir. Y esto es fabuloso, porque cada vez somos más los que estamos unidos por una misma causa, en defensa de la tierra. Eso ha incrementado la lucha de nosotros, ¿no es cierto? Porque era como que estábamos medio quedados, ¿no? Pero gracias que eso ha ocurrido, nosotros nos hemos movilizado más. Los mismos compañeros, al estar viendo, ¿no es cierto?, que ocurrían estos desalojos en otros lugares, ha llevado a que nos alertemos realmente y que demás compañeros estén alerta, atentos, que no les haya ocurrido, pero no están en el centro, pues en cualquier momento puede ocurrir, ¿no? Eso ha llevado a que nos juntemos, nos organicemos, a que un día como hoy nos manifestemos públicamente aquí en la ciudad de Córdoba. Para tener ellos, y nosotros quedamos tirados a venir a una vía que es nuestra ciudad. ¿Por qué eso? Eso no puede ser. Nuestros caminos, nuestra tierra, que lo dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, para criar nuestros hijos. ¿Por qué nunca eso? ¿Por qué eso? Que nosotros queremos a nuestra tierra que lo dejaron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Para qué nuestros animales? Acá venimos mostrando que teníamos nuestros campos. Nuestros campos es este. Esto es todo.
Ahí sentan ustedes, yo los recibo acá adentro. Todos 04, lo que ustedes quieran. No tengo lugar, espacio físico para recibirlo, pero elijan a los representantes, yo los recibo. Además, mi oficina la tengo ocupada con otra reunión, pero los atiendo acá. ¿Y no puede atenderlos acá? ¿Se para ahí? Se está dentro del movimiento, se han hecho cosas concretas, pero ¿de qué nos sirve si día a día están desalojando? O sea, se recibió un programa social agropecuario y mañana va la policía con complicidad de los jueces y parte del gobierno. ¿Cuántos productores históricos fueron desalojados? ¿Fueron muchos? Tenemos como 150 compañeros imputados por resistir a su derecho, pero están imputando y están en juicio y que no sabemos de qué manera se va a resolver. Los siguen imputando día a día y siguen desalojando hoy, ya van con la topadora. Lo que se está pidiendo es un instrumento temporal que frene los desalojos, las situaciones de desalojo, porque hay muchos desalojos de hecho, no hay procesos judiciales, hay desalojos por orden de juez de paz, o sea, un montón de cosas, y en el marco de lo que pasa con el registro de la propiedad, ¿no? Y con, digamos, y con la inoperancia del registro de poseedor, lo que se está pidiendo es un instrumento que por lo menos frene la situación hasta que se estudie caso a caso y se revise y se dé marcha atrás, incluso en actuaciones, porque nos está dejando dudas lo que está pasando todas las actuaciones, hasta las judiciales mismas, por lo mismo que está pasando en el registro de la propiedad, que tampoco se blanquea. Toda la provincia está pasando día a día esta problemática. La gente de campo se está yendo. Si vemos las estadísticas, ¿cuántos campesinados menos hay? El modelo agropecuario está arrasando con todo. Queremos la dignidad, queremos la tierra, queremos estar en el campo. O sea, somos nativos, criados ahí. Yo hace 8 meses que estoy desalojada, que vivo en la calle. Y yo exijo al gobierno... ¿De dónde sos? Del Medanito, del departamento Pocho. A mí me desalojaron y nunca nadie fue a trabajar ese campo. Ese campo está improductivo y yo viviendo en la calle con mis hijos y tratando de sobrevivir. Porque no es lo mismo tener la tierra toda para trabajarla como lo hacía antes, como lo estoy haciendo ahora. Hace 8 meses que estoy tratando de sobrevivir en la calle con mis animales y mi familia. Y yo exijo una respuesta a eso, porque mi campo está improductivo. ¿Pero vos tenés algún recurso judicial en algún lado, algún amparo, algo no? Hemos hecho montones de recursos, de amparo. ¿Y el desalojo por la fuerza te lo hicieron? Por la fuerza, por la fuerza, por la fuerza. Sí, bueno, 50 policías para una familia de 5 integrantes, con cascos, con municiones de todos colores, dispuestos a cualquier cosa. ¿Cómo decías vos? Que usted le decía recién a la señora por qué no hizo papeles de registro de poseedores, sí. Yo soy un desalojado de aquí en el Alambre, tengo los papeles de registro de poseedor, ¿de qué me vale? Me han sacado que tiro la calle. Pero, ¿terminaste todo el trámite? ¿Cómo fue? Todo. Miren, esta es muestra ahí a mi hija con una fotografía, lo que fue mi casa y lo que dejaron de mi casa. Va también en el petitorio. Un mensaje claro al gobierno, yo creo que fue dado, espero que sea transmitido como tiene que ser y que al menos haga algo. Y también le dijimos, si esto no se cumple, hay un tiempo breve que es prudencial, que vamos a tolerar, y si no vamos a seguir con la acción y con más fuerza, no vamos a parar hasta que se logre el objetivo concreto de que el campesinado tenga la seguridad de su tierra. Más o menos ese fue el mensaje. Gracias. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Ni un metro más! ¡Ni un metro más! Mi nombre es Fabiana Bringas, la loca de la casa de Radio Nacional Córdoba. Contanos cómo es este rancho dedicado del movimiento campesino de Córdoba. Se exige a los poderes provinciales que generen un marco de respuestas amplio para la problemática de la tierra en Córdoba.
que tiene que incluir medidas drásticas como la inmediata restitución de los campos a las familias desalojadas en el Medanito, en el departamento Pocho y esquina del Alambre, departamento Chilín, y la suspensión por tiempo indeterminado de los desalojos rurales, hasta tanto se sustancia el mecanismo integral para la protección de las familias campesinas. Es hora de que el Estado deje de poner su estructura en función de intereses y ambiciones desmedidas de empresarios de multinacionales y extranjeros como los que promovieron el desalojo de las familias de la esquina del Alambre y comience a reconocer los derechos de las familias campesinas a tener una vida digna. Solo un ejemplo de quienes motorizan los desalojos en el norte de nuestra provincia son Javier Bertrán Esteller, empresario de la multinacional Cerro Negro, que vive en Buenos Aires y que desconoce absolutamente el valor de la tierra para las familias que la trabajan, ya que para él es solo una cosa sujeta a las leyes del mercado. O el caso de Jacques Carrier, conocido como el Suizo, quien se viene adueñando desde hace unos pocos años de más de hectáreas. La tierra nosotros estamos convencidos de que es, digamos, de quien la trabaja. Esta tierra de Chichi, el que la estaba trabajando y que estaba produciendo para alimentar a su familia y haciendo la retoma de una de las 8 familias que desalojadas de acá a la esquina del Alambre. Y bueno, como verán, están los compañeros bajando las cosas que una vez han estado acá y para hacer armar la carpa y el rancho de resistencia. Y el momento nomás vamos a poner a limpiar un poco y a trabajar la tierra que siempre los chongos han venido trabajando. Las sentencias de desalojo que a todas luces resultan ilegítimas, ya que promueven la expulsión de más familias del campo a causa de falta de políticas públicas claras tendientes a dar una solución definitiva al problema de acceso a la tierra, y dejando en total desprotección a las familias campesinas que en forma cotidiana se encuentran amenazadas de ser expulsadas injustamente de las tierras donde han vivido durante generaciones. Para solucionar este problema, el gobierno de la provincia legisló la ley 9150 o el registro de poseedores. Han transcurrido más de 2 años de su entrada en vigencia y aún no se ha inscrito a un solo poseedor. Esta ley no ha mejorado en nada la situación de los poseedores. Muestra de esto es que a la fecha el movimiento campesino de Córdoba ha presentado más de 300 registros en la propiedad donde se está constatando una estafa multimillonaria que involucra a abogados, escribanos, particulares y funcionarios del mismo registro y la unidad ejecutora de la mencionada ley 9150, quienes habrían fraguado los títulos de propiedad de inmuebles rurales, elemento que constituye la principal prueba que toman los diferentes juzgados de la provincia. Se está llevando a cabo entonces el rancho de la resistencia campesina, en un campo que había sido desalojado, donde están allí los campesinos Víctor y Marta con sus hijos. Y estos los desalojaron un poco y vuelven de nuevo a recuperar la tierra. Y como orgullo nosotros lo hacemos, está muy bien, porque vuelva la gente a lo que sigue de ellos, ¿cierto? Vengo y no llego. ¿Chico? Sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Radio Nacional? Sí, Radio Nacional. Marta. Tira. Sí, hola, buen día. Y bueno, o sea que esta medida de tierra que estamos tomando acá con el movimiento campesino es por razones de que hace 4 meses que los tiraron nuestras casas y nosotros, o sea que somos dueños de acá de esta propiedad de 10 hectáreas. Ya sabemos para qué lo quieren los empresarios, ¿no? O sea, lo están usando como un negocio, no es porque le esté haciendo falta. Este tipo se está quedando con más de 17.000 hectáreas en este departamento y bueno, y quiere 10 hectáreas más, ¿no? Y las otras familias también. Y hoy hemos decidido volver a nuestras tierras, tomarlas de vuelta porque estas tierras nadie las trabajó ni nada, se las quitaron. Son acciones que ya el movimiento lo ha discutido y porque por lo que cómo está reaccionando la justicia, digamos, sabemos que no están fallando nada a favor nuestro y porque como no se los escucha en ningún lado y bueno, es lo único que nos está quedando como movimiento, digamos, para poder defendernos y bueno, hacer valer lo que es nuestro, ¿no? Antes de una sentencia se hizo el desalojo con una medida cautelar. No solo aquí, para generalizar un poco también el problema, digamos, no es solamente acá en la esquina del Alambre, sino que en todas las partes, digamos, de la
la provincia de Córdoba. Si a nosotros los hizo esos papeles de tierra para el futuro, y eso no es válido, no tiene ni una validez, no sirve para nada. El registro de poseedores ese que hace. Todos vemos, digamos, cómo está la familia esta y muchas más, ¿no? El registro, digamos, no está sirviendo para nada. Solamente estamos viendo que algo, digamos, que la provincia, que el gobierno lo utilice solamente para cobrar impuestos. Nosotros en el Movimiento Campesino de Córdoba ya hemos hecho más de 300 registros y ninguno está, digamos, inscrito. Luchamos por las tierras, por lo que es nuestro. Vinimos un día martes, lo que fue. Un día martes a la mañana vinimos, retomamos el campo y hicimos las carpas, hicimos el rancho de la Resistencia, el Movimiento Campesino de Córdoba, y hicimos los carteles, pusimos los pasacalle, hicimos la huerta, un horno, el gallinero, las tierras. Reclamamos que le devuelvan las tierras. Sí. Las tierras son nuestras. Así. Yo tengo un burro que hace así. Vengan a venir, vengan todos. Vengan a venir acá que es hermosa. Yo tengo un elefante que hace así. Yo tengo un elefante que hace así. Vengan a venir acá, vengan todos. Vengan a venir acá que es hermosa. Vengan a venir acá, vengan todos. Vengan a venir acá que es hermosa. Vengan a venir acá, vengan todos. Vengan a venir acá que es hermosa. Yo tengo una tortuga que hace así. Y bueno, acá eran 5 piezas y el comedor cocina. Aquí era la pieza de mi mamá y mi papá. Ayer era donde guardamos, así tenían los muebles. 3 dormitorios y otra pieza que tenía toda la mercadería y el comedor cocina. Ahí era la pieza de mi hermana más grande y ahí la cocina y... Claro, no alcanzaron a terminar, saca las cosas y de dentro y estaba la topadora ahí, donde están las cañas esas. Estaban las paredes ahí y de ahí empezaron. Mira, te digo, no tengo palabras para explicar eso, porque yo te digo, y yo no entendía cuando en el momento que cayeron acá el desalojo, que vinieron la federal a desalojarlo, digo yo, ¿por qué? Les decía yo. Según ellos que teníamos citaciones que había hecho, que había un juicio por medio, pero nosotros nunca supimos el juicio. ¿Cómo que? No, dice, usted tiene un juicio, un prejuicio. ¿Juicio con quién? Nosotros jamás fuimos notificados, no supimos nada. Acá no se llegó nadie. Se llegaron ese día cuando venía el viernes 31, que fue el desalojo, no y la llovina. Todo el día lloviendo. Esa noche no pude dormir. Todo lloviendo. La cosa armamos un rancho más grande de chapa y este que lo arreglamos, le pusimos chapa nueva, compramos. Y empezaron a entrar. Entraron como 10 vehículos. Autos de la policía de distintos colores, que eran de la policía porque tenían el faro arriba. Pero blanco, unos azules, venían unos de anfones. Había como 20 acá. Y otros fueron sin uniforme. Unos venían la mitad de la cintura para abajo vestidos de policía y para arriba civil. Otros venían en equipo para arriba, para abajo civil. Y con un atropello total, te digo. En esto que vinieron, como se llama, yo me resistía. Yo me resistía a muerte. Y nada, dice que tenés que irte, sí o sí. No, le digo yo. ¿A dónde voy a ir? Le digo, si esto es mío. Y yo agarro y me meto.
adentro. Cierro las puertas con llave y me meto adentro. Y vino 2 jueces, el juez Luna y otro juez, un pelo castaño, que supuestamente decía que era juez, también juez de paz. Y dio la orden el juez que derribaran la puerta. Y agarraron un fierro. Con un fierro, así, tenía un palo así, era como una redondela así, y le empezaron a nudar la puerta hasta que la abrieron. Y ya no tenía nada más que hacer y se fuimos, salimos y no le dijeron nada, sacaron corriendo y nada. Y en eso que estábamos ahí, que me abren la puerta, me rompen la puerta, llegaron mis hijos de la escuela. Los dijo que estaban los policías que vinieron a sacarlo. Y ya nosotros volvimos locos y venimos para que ya lo estaban sacando las cosas. Todos los niños llorando, te cuento. Y llega el más grandecito y se me prende de la cintura a mí. Y había un pelado que era de la federal. Lo manoteé del brazo. Lo trató mal un policía, que era un pelado alto así. Y me dijo, me cachó en la mano y me dijo, sale por fuera que son cosas grandes. Yo lo mandé a la... Y bueno. Así que te das cuenta qué imagen nos queda a nosotros de la justicia. ¿Qué puede ser la justicia? Nada. Porque la justicia para mí hoy es lo peor que hay. Es lo peor que hay porque si maltratan a una criatura, me imagino cómo hacen injusticia con los grandes. Porque para mí no existe la justicia. No existe ni existirá nunca más. Así que no sé qué más te puedo decir de ese día porque mira, fue tan duro todo que... Le digo, le digo, ¿qué te pasa con mi hijo? Le digo. No, dice, no te hagas el macho, dice, porque sí o sí te tenés que ir, dice. Si no, dice, acá te vamos a cagar tiro en las patas, dice, y te vamos a tener que sacar la fuerza, dice. ¿Quién se iba a querer hacer pegar un tiro? Si ya lo habían volteado la puerta, venían decidido cualquier cosa. Ni entraron a sacar las cosas y la mitad de las cosas que tenían me las rompieron todas. No sé. Ellos no tenían piedad nada. Pero vos quisieras ver lo que era afuera. Era un horror. Los tipos con las pistolas en la mano, como si estuvieran trabajando con asesinos, con mafiosos. Y, ¿Qué resistencia uno podía hacer? Yo y mi mujer eran 20 ahí. Y la máquina por atrás, así que no había cómo escaparse. Era un atropello como si se los hubiera venido el mundo de encima, porque... Hasta que lo sacaron a él y se puso el suizo. ¿Quién es el suizo? Un hombre que hacienda campo por acá. Porque así como ha hecho su desalojo acá, que es él que interviene en todo, ha hecho miles de desastres en otros lados. Todo lo que es el norte de la provincia de Córdoba está haciendo desastres por todos lados el suizo. ¿Y por qué le dicen el suizo? Él viene de Suiza. Se llama Jack, creo que. Soy dueño yo de acá. Esto es mío, no es de él. Esto hicieron una mugre, la justicia, está todo raro. Por lo que me dice el tipo a mí, dice, te devuelvo las 10 hectáreas a vos ahí adentro, dice, ¿qué pasa? Dice que a los 2 o 3 días se me meten todos, dice. Claro, yo no sé cómo me pueden venir a desalojarme si no hay sentencia. Y ahora la justicia quiere que yo arregle con los tipos. Cuando mi papá arregló, sentía angustia. Porque nosotros vinimos a pelear por las tierras. Bueno, tuvimos una audiencia y no me quieren devolver las tierras realmente mías, pero estamos la abogada de la otra parte
Vamos a intercambiar las tierras. No acepta devolverme las 10 hectáreas que tengo acá. El abogado propuso de intercambiar las tierras. Lamentablemente, ¿qué más quisiera yo quedarme en mis tierras? Bueno, no es así, pero se recuperan otras tierras. O sea, se buscará a seguir luchando a ver si consigo un futuro mejor para nuestros hijos. No sé, que no lo tendría que no tendría que arreglar, tendría que luchar por la tierra, pero arreglo nada más. ¿Y a vos te molesta eso? ¿Cómo no? Si acá hemos nacido y viene a arreglar por las tierras. Y yo acepté esa propuesta porque yo para el bien de mis hijos, porque no quiero que queden ellos, les pase el día de mañana lo que me ha pasado a mí, que nunca me esperé esto, menos lo quiero para ellos. Es como si supiera que vendría la cana y que usted iría para llevar preso, y porque ya no daba más ya. Y se cansó de tantas vueltas y vueltas. Estaba medio como asustado, que pensaba que no le iban a dar las tierras. Porque se lo nota. Se lo nota cuando está raro. Por esa misma razón acepté este trato con el hombre, que no tendría que haber sido así. Yo sé que ustedes no están gustosos de mí, del negocio que hice, pero piénselo que esto es el futuro para ustedes, que les quede para el día de mañana. No podés imaginarte dejar el lugar a donde tus hijos crecieron, los viste correr, los viste reír y volver a levantarse un poquito de nuevo los va a costar mucho, así que no sé si los podemos volver a hacer felices. Campesinos, los dueños de esta tierra, somos nietos del indio que mataron a esta gente de mierda. Nos mataron algunos y usurparon nuestra tierra, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesitamos las luces ni los lujos de la ciudad. Fuerte esperanza, no paramos de luchar, sabemos lo necesario, nadie nos va a gobernar, vivimos agradeciendo a la tierra lo que nos da, y en el Simbolar nos vamos a quedar para globalizar esta lucha popular. Para globalizar esta lucha popular.
decirles a todos mis compañeros que, o sea, que muchas gracias por ellos, por haberlos apoyado. No me siento feliz, pero hemos cantado victoria por haber conseguido tierra en otro lado. Pero no estoy feliz por haber dejado mis hijos han crecido. Es todo, gracias a todos. Porque se piensan dueños. Como para ellos le vale la justicia, vienen, pegan a patada en el culo y... Para los que tienen plata y justicia, por los que son pobres no. años, nacimiento del capitalismo, América, esta idea para mí insostenible del encuentro. El encuentro se supone que son dos que se encuentran por lo menos en algún punto como iguales. Acá no hay posición de igual, acá hay una posición de subordinación, de esclavitud, de dominación, de servilismo, de lo que ustedes quieran llamar. Fue un proceso de conquista, un proceso de despojo, pero con esta diferencia. Yo creo que lo que hoy se observa en el sistema capitalista, y esto puede extenderse para el resto del planeta, hay condiciones en el sistema capitalista para que todo el mundo complete una dieta, tenga una expectativa de vida más o menos digna. Claro que hay condiciones. Hay avances técnicos que lo posible, haga avances técnicos. ¿Se puede dar de comer a todos? Se puede, el sistema puede dar de comer a todos, pero justamente ahí está lo más irracional del sistema, que pudiendo darle de comer a todos, no quiere, no da de comer a todos. Bueno, hay una lucha que uno tiene que tenerla, no sé hasta cuándo, ¿no? Pero hay que luchar. Por eso hay que hacer más unidos y dar más fuerza. Entonces por eso se armó esta lucha, para enfrentar al empresario, al que se sea, para sacar adelante. Porque ¿cómo puede ser que haya tantos empresarios que tengan 600, 700.000 hectáreas? Las personas que, hay gente que no tiene ni a dónde vivir, hay criaturas que no tienen un techo. Nosotros, un país como Argentina, con los pocos habitantes que tiene y con la riqueza, tendremos que vivir todos como duques. Acá los recursos se regalan, todas las empresas, son todos arreglos, negocios. Al país no le queda nada, chirola. Esta racionalidad, ¿no es cierto?, que los economistas transmitimos permanentemente, ¿no es cierto?, el tema de la productividad, el tema de la eficiencia, el tema de la competitividad. Entonces, bueno, no, yo trato de, en este terreno, utilizar, ¿no es cierto?, este medio, y acá hay una cuestión también muy fuerte, pensar que la tierra es un medio, es un factor de la producción. Si un factor de la producción lo uso y lo puedo tirar. ¿Será así como haya que tratar al factor tierra? Nosotros preferimos no hablar de recursos naturales, porque recurso es algo que se compra y se vende, que está dentro del mercado. Para nosotros, el territorio donde estamos, donde estuvo toda la cultura, donde tenemos los orígenes y donde tenemos muchísimas convicciones que nos hemos formado en ese ámbito, lo que decimos es, bueno, esto en realidad nunca ha sido respetado o valorado por las leyes, y sí han sido valorados otros intereses, que son los intereses del poder económico que en su momento está en el poder. Hoy sabemos que existe un poder económico que son las multinacionales, que incluso son difíciles de determinar, ver a quién, dónde, de dónde viene este capital. En este sentido, a qué intereses beneficia y al manejo que se está dando en nuestro país de los recursos naturales, de los bienes naturales, sí tenemos muchísimas críticas. En esas leyes se ve claramente un lobby de intereses de capital. ¿Por qué no la pensamos la tierra como un bien público, como un bien comunitario? Si lo pensamos de esa característica, decimos, no, bien, lo tenemos que cuidar hoy, porque tiene que servirnos para hoy, para mañana y hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces empezamos a tener otra visión. Nuestro país, a su vez, en lo que es el agro y el sector rural y demás, sus políticas han tenido que ver o han dependido de la política internacional. Fuimos en su momento un país exportador de materia prima, cuando Europa estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y así siguió nuestra historia de siempre estar funcionando nuestra política dependiendo de lo que es la política internacional, de lo que quiere o demanda el mercado internacional. Entonces no planificamos
planificamos nosotros como argentinos qué es lo que queremos. En realidad planificamos de acuerdo a los intereses y a las demandas que existen. La soberanía alimentaria, nosotros decimos que es el derecho a producir y alimentarnos como culturalmente lo hemos venido haciendo. Y eso también tiene que ver con una autonomía, con decidir qué producimos, cómo lo producimos y a quién se lo vendemos. Entonces muchas veces esto de la soberanía alimentaria también lo planteamos a nivel internacional. Y tiene que ver con decir, como país también nosotros queremos decidir qué producimos. No queremos estar haciendo soja para los chanchos de Europa, sino estar definiendo qué hacemos para que nuestra población esté cada vez mejor alimentada. Argentina produce alimento para más de 300 millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Lo que hay que explicar justamente es por qué, si se produce alimento para más de 300 millones, hay tantos niños y jóvenes y personas que sufren hambre y algunos que mueren por causas que pueden atribuirse directamente al tema del hambre. Entonces yo creo que ese es el tema que no alcanza a ser explicado, casi está como naturalizado. Lo que pasa es que te tenés que explicar que vivimos en un sistema capitalista, claro, y entonces el sistema capitalista hay, como el mismo sistema señala, hay ganadores y hay perdedores. Los ganadores son unos, ¿no? Pocos y que cada vez ganan más. Es un tipo, digamos, terrateniente, ¿no es cierto? Son tipos empresarios, o sea, tipos que tienen guita y que, o como la mayoría, sí, ellos, siempre ha sido así, creo yo, por lo menos de que yo tengo conocimiento, y más tiene, más quiere, ¿no es cierto? Así que ellos lo que quieren es conseguir, o sea, tener campo, ¿viste? Y de ahí, bueno, el pobre para ellos es que se llama un torbo, digamos, un número, no sé cómo puede llamarlo. Si es que es número. Si es que somos números. Nos consideran así ya. Pero eso, los números, tratamos de sumarlos nosotros y de agruparlos, ¿viste? Si ellos nos consideran números, piensan que nos van a dividir, pero no. Sobre la lucha campesina, es cierto que teníamos que luchar, unirse un poco más por la tierra y el agua que nosotros merecemos, que lo más justo que nosotros tenemos que tener. Hay en la idea nuestra que la lucha más larga que tenemos que tener es decirle al gobierno, esto no es tuyo, que este es nuestro. El empresario está demasiado que los comió el lomo, que los den nuestra tierra para trabajar. Parece que nosotros teníamos nuestras manos para trabajar nuestras tierras, para hacer nuestra lucha, para nuestros hijos, nuestro consumo, nuestras viviendas, todas nuestras dichas de nuestro trabajo. Lo que estamos observando, y uno lo observa a través de las cosas que se escriben y de la realidad que empieza a constatar, que empieza a aparecer otra cosa en el sistema, que es esta idea de la desposesión, el robar lo que es de otro, digamos, el despojar. ¿Y cómo se hace esto? Y bueno, se hace de distintas formas. ¿Por qué te crees que en Europa no siembran soja? ¿Por qué te crees que la soja la siembran acá en Argentina? ¿Los otros son giles? No. Parece que, bueno, ya Europa ya pasó por esto. Ya Europa ya pasó por quedarse sin pájaros, sin mamíferos, sin agua pura, sin aire puro. Los europeos ya hoy se están cuidando de todas estas cosas. ¿Por qué las papeleras no las hacen en Europa? ¿Porque no tienen vegetación? No. No las hacen por la contaminación, porque está prohibido directamente poner una papelera en Europa. Si vos querés papel, tenés que ir a otro lado a poner papelera. ¿Vos querés soja? No, y hacela cultivar en Sudamérica, la soja. ¿Qué va a poner randada acá? El tema de la soja es un tema, el que a nosotros nos compete por la zona y la región, pero me parece que hay varios temas en conjunto. Es la forma de expresión de un cultivo, y por eso desde el punto de vista o de la perspectiva de los campesinos les llega eso, pero no, en otros lugares, o sea, lo que estamos observando en el litoral, el tema de las pastillas y la contaminación del agua, ese es el problema que deben enfrentar, ¿no? El tema de la desposesión del petróleo en la Argentina, y el contrato y la explotación. Digo, hay algo que une todo esto, y bueno, yo creo que lo que une, me parece a mí que esta desposesión, en esto que llamamos recursos naturales, a todo esto lo une esta idea. Insisto en esta tesis del despojo, que en realidad ese despojo expresa no un capitalismo de forma normal de funcionamiento, sino que me parece que está más asociado a una crisis profunda del sistema capitalista. Sacamos el oro, supongamos, en el tema de la minería, y nos lo llevamos, y después que quede, y bueno, y no sé qué es lo que queda, y nos llevaremos la soja, y que queda en la tierra esa contaminada y desertificada, y bueno, no sé, está clara la idea, o sea, está hablando de alguna huida. El problema del capital no es cuando entra, el capital hay que analizarlo cuando sale, ese es el tema. El problema no es la entrada de capitales. Es decir, se pueden fijar normas. En Argentina en los 90 relajó todas sus normas acerca de la entrada de capital, pero sobre todo de la salida. Es donde hay que fijarse. Eso queremos hacer que se cambie eso. Porque lamentablemente esto está todo perdido. La Argentina ya no es Argentina, ya estamos perdiendo todo.
No se puede cortar porque ya a Argentina no le queda nada a Argentina. Yo vivo viajando y donde voy, no, este campo de un español, este de un italiano, este es de un yanqui. Los montes de Misiones, la mayoría de los montes los compró el grupo Arauja, que son chilenos. Se ve lo único que queda acá en Argentina de los argentinos son los argentinos nada más, porque lo demás, vendimos la YPF, todos los yacimientos petrolíferos están privatizados, la energía está privatizada, la represa del río Limay son todas privatizadas. ¿Cómo no vamos a tener dependencia si no tenemos para decidir nada? No hay políticas de defensa. Cualquier tipo de cualquier parte del mundo viene y compra la tierra que quiere. Benetton tiene 1 millón de hectáreas en Argentina. En el sur, las grandes estancias son de tipos extranjeros. Cada vez se hace más difícil entrar a un río a pescar porque te compra una estancia de 40, 50 mil hectáreas donde pasa un río por ahí adentro y no tenés ni siquiera un acceso para llegar. Por eso esa dependencia no se va a terminar nunca porque ellos son los dueños en realidad. Entonces, y esa es la lucha nuestra, el movimiento campesino, esa es la lucha. Y queremos que se haga justicia, que la justicia los escuche, no que le entre por una oreja y le salga por la otra, porque dicen, no, estos son campesinos, viven en el campo, que coman raíces. No, eso no es el caso, porque todos tenemos el derecho, como lo tiene el rico, lo tenemos, todos somos humanos. Y esa es la forma que pensamos dentro de todo el movimiento. Hoy lo que estamos luchando es para los que, como vos decís, de acá 50 o 100 años, qué sé yo, para los que ven, están detrás de nosotros, ¿no? Y si algo bueno hacemos nosotros ahora, que los rescaten ellos, ¿viste? Para que sigan luchando por esas cosas. Y sigan defendiendo esas cosas que nosotros estamos luchando. Para sus hijos también, ¿viste? Y bueno, así, ¿no? O sea, y cada uno vivir en libertad. ¡Gol! Quieren tener tierra ajena, o sea, aprovecharse de la tierra que es nuestra. Bueno, y el valor, o sea, nosotros, la tierra para nosotros es algo muy importante. La tierra es vida para mí. Yo viví acá, nunca me fui al pueblo de la ciudad. A mí me sacan 1 minuto y de acá me muero. La tierra es mi oxígeno para mí y mis hijos. Lo que nos da vida es la tierra. Porque ella es lo que nos provee de todo. Si es el agua, si es el trabajo, si es para tener un animal. Yo digo que es una de la riqueza que tenemos nosotros, la tierra, para nosotros los que la habitamos acá. Y teníamos que luchar hasta últimas consecuencias, porque no nos queda otra, y es lo nuestro, tenemos que luchar, tenemos que defender. Y teníamos que pelear hasta últimas consecuencias. Y nosotros siempre conversamos de esto con mi marido. Y nosotros saldríamos, cueste lo que cueste, sabiendo que tenemos hijos. Y si salimos a pelear por el otro compañero, no sabemos si volvimos. Pero estamos dispuestos a pelear, porque nosotros también lo necesitamos. Fuerza, lucha, que del otro lado hay otra persona que va a dar la vida por lo que todos necesitamos, que es la tierra. La vida y la dignidad que siempre los quieren, que no los quieren que nosotros la tengamos. Se van a parar porque va a correr sangre. Se paran o corre sangre. Estamos dispuestos a todo. Nada que perder y tenemos mucho por ganar, así que hasta acá llegaron. Es otro argumento también para organizarse. Total, no tenemos nada que perder. Estamos jugados, Dios. Bueno, sí, yo por ahí ya les digo a los chicos, o a mi señora le digo yo algún día le digo que alguien que venga a hacerse el dueño y me quiera, cuando yo vea que la cosa, yo soy vencido, yo hasta la vida tengo que dar, digo, por la tierra. Porque, sí,
Es así la cosa. Sí, sí. O sea que yo lucharía hasta el final. Y no solo por la tierra donde yo vivo, sino por todo. Thank you.